Faltan menos de 10 segundos y Julio César Chávez está perdiendo su invicto. Las tarjetas ya están decididas y si suena la campana la pelea termina esa misma noche en Las Vegas. Meldrick Taylor ha ganado 11 rounds y medio y solo necesita mantenerse de pie unos segundos más. Pero entonces Chávez conecta una derecha seca. Taylor sale despedido contra las cuerdas y cae a la lona mientras el referee empieza a ni contar y el reloj sigue corriendo sin detenerse. Ni quedan 9 segundos y Taylor intenta levantarse. Logra ponerse de pie, aunque algo no está bien. Sus piernas no responden y el árbitro lo mira fijamente mientras el público grita y el tiempo baja. Quedan 6 segundos. Si lo deja continuar, Chávez pierde. Si detiene la pelea, Chávez gana. Y 96 peleas sin derrota dependen ahora de una decisión tomada en cuestión de segundos. Quedan 2. El referee decide y lo que hizo en ese instante todavía se discute más de 30 años después. Pero la historia no es solo que Chávez ganara. La historia es que esa no fue la única noche en la que estuvo a punto de perderlo todo. Porque cuando miras lo que pasó después, ese final deja de parecer un milagro y empieza a mí parecer una advertencia. Pero eso viene después. Lo que este video va a dejar claro es algo que no aparece en los resúmenes rápidos ni en los videitos de YouTube. El mito de Julio César Chávez. Esa certeza absoluta de que no podía perder. Y sobrevivió en varias ocasiones por márgenes tan ridículos que vistos de cerca dan vértigo. Aunque él estaba en contra de las cuerdas, tener la espacio donde va a sobrar espacio para los contrincantes. Una vez más, Chávez lo vuelve a cruzar con esa derecha y utilizando la izquierda en gancho para el hígado. A ver si llega a la manera de Julio César Chávez, pero el sound de combate. Y hay algo todavía más fuerte. El estilo que lo convirtió en leyenda era el mismo que lo fue rompiendo por dentro pelea tras pelea. Eso cambia el sentido de todo, incluyendo el final de lo que acaba de verse. A principios de los 90, Chávez no era un campeón más, era una garantía. En México la gente no prendía la tele para ver si ganaba, la prendía para ver cómo ganaba. Las calles se vaciaban cuando peleaba, los bares se llenaban hasta reventar. Las familias se juntaban frente a la pantalla como si fuera un ritual que se repetía cada vez que había pelea y cuyo resultado estaba decidido de antemano. La razón por la que generaba esa fe ciega no era su récord ni sus títulos ni la cantidad de rivales que habían pasado por su camino. Era su manera de pelear. Chávez avanzaba siempre. No importaba quién estuviera enfrente ni lo que estuviera pasando en la pelea. Y avanzaba. Aguantaba lo que fuera necesario aguantar y destruía al rival con presión constante y golpes al cuerpo hasta que se quebrara por dentro. No necesitaba noquearlo de un solo golpe. Lo trituraba en cámara lenta, round a round, como la marea que va subiendo. Se podía resistir unos rounds, pelear bien durante un rato, incluso ganar a saltos sueltos. Pero en algún momento la marea tragaba todo. Y eso funcionaba contra casi todos. Expression on the face of Chavez. Sets up his right with the left. He scores. Down goes. Referee moving in to stop the contest, I believe. No. Lo que viene a continuación es la primera vez que ese casi se volvió real. Y si el espectador se queda aún hasta el final, el desenlace de la pelea con Taylor que acaba de quedar suspendida va a significar algo completamente distinto a lo que parece ahora. Hasta enero de 1994, la idea de que Chávez pudiera caer a la lona era tan absurda que nadie la consideraba seriamente. No solo no perdía, no caía, no retrocedía, no sangraba, no mostraba dolor. Y la imagen era tan sólida que se había convertido en algo parecido a un hecho de la naturaleza. El sol sale, la lluvia cae y Chávez no va al suelo. Frankie Randall iba a romper esa imagen en el MGM Grand de Las Vegas, y nadie lo vio venir. Randall no era un nombre que llenara arenas ni generara portadas, pero había llegado a esa pelea con algo que la mayoría de los rivales de Chávez no tenían. Un plan que no dependía de aguantar la presión hasta que pasara. Mael se había preparado para pelear hacia atrás, contragolpear con precisión y, sobre todo, no aceptar bajo ninguna circunstancia el tipo de guerra cuerpo a cuerpo donde Chávez hacía pedazos a todos.
Las casas de apuestas daban al mexicano como favorito por márgenes absurdos. La prensa trataba la pelea como un trámite, y los primeros rounds parecieron confirmar esa predicción cómoda. Chávez avanzaba con la cadencia de siempre, lanzaba el cuerpo, buscaba rinconar. Todo normal, todo controlado. Mi excepto que Randall no estaba haciendo lo que se suponía que debía hacer. No retrocedía en línea recta como todos los demás. No se dejaba rinconar. No aceptaba intercambiar golpes en la distancia corta. Se movía lateral después de cada intercambio. Cambiaba el ángulo como si estuviera siguiendo un mapa que solo él veía. Y cada vez que Chávez entraba en distancia lo recibía con una derecha o una combinación corta que llegaba limpia y se iba antes de que hubiera respuesta. Los rounds 4. Mi 5 y 6 fueron una exhibición de contragolpeo que nadie en el equipo de Chávez había previsto. Randall dejaba que el mexicano se acercara justo lo suficiente para sentirse cómodo, medía el momento exacto de la entrada y entonces disparaba. No con poder devastador, con precisión, con timing, con la calma de alguien que ha estudiado al monstruo durante semanas y ha encontrado la grieta que todos los demás ignoraban. Right above us now. Randall against the ropes. Turn having a shutout against Chávez. I do too. So does his corner. Good shots by Chávez. Los puntos se iban acumulando en las tarjetas y en la esquina de Chávez la incomodidad empezaba a convertirse en preocupación real. El guión que todo el mundo esperaba no se estaba cumpliendo. En el séptimo round pasó lo imposible. Randall midió una entrada de Chávez. Dejó que el mexicano se comprometiera con un golpe al cuerpo y en el espacio que se abrió soltó una derecha que conectó limpia en la mandíbula. Limpia, seca, con todo el peso del cuerpo detrás. Y Chávez fue al suelo. No un tropiezo, no un resbalón, no un desequilibrio que se pudiera reinterpretar como otra cosa. Una caída real por un golpe real. Las más de 15.000 personas en el MGM Grand se quedaron en silencio durante un segundo que pareció durar 5 minutos. Por primera vez en casi 100 peleas profesionales, el hombre que todo un país consideraba indestructible, que había convertido el simple acto de mantenerse de pie en parte de su leyenda. Mi estaba mirando hacia arriba desde la lona mientras un referí contaba sobre él. La humillación era tan nueva como el dolor. Se levantó con la cara de alguien que no termina de creer lo que acaba de pasar, porque literalmente nunca le había pasado. En casi una década de boxeo profesional, esa era la primera vez que sentía la lona contra su cuerpo. Pero levantarse no arregló nada. Lo que vino después fue peor para el mito que la propia caída. Randall había visto a Chávez en el suelo, y había sentido que su derecha podía moverlo. Esa información cambió la dinámica de la pelea por completo. Antes de la caída, Randall boxeaba con respeto, con cautela, midiendo cada movimiento como quien camina al borde de un precipicio. Después de la caída, boxeaba con la seguridad de alguien que sabe que el precipicio no es tan profundo como le habían dicho. Siguió ejecutando su plan con una calma que contrastaba brutalmente con la desesperación creciente de Chávez, que hizo lo único que sabía hacer cuando las cosas se torcían. Más presión, más volumen, más avance. Siempre había funcionado. Durante una década entera esa había sido la respuesta a mi cualquier crisis. El botón de emergencia que lo había sacado de todo. Echar más leña al fuego hasta que el rival se quemara primero. Pero esa noche el fuego se le volvió en contra. Cuanto más presionaba, más limpio lo contragolpeaba Randall. Cuanto más avanzaba, más golpes le entraban por ángulos que no veía venir. Y era como intentar apagar un incendio con gasolina y no entender por qué cada vez que echa más las llamas crecen. El round one fue difícil de ver. Chávez recibió combinaciones que habrían tumbado a tipos más grandes y más jóvenes, y aunque se mantuvo de pie, porque mantenerse de pie era su marca, su código, lo que lo definía tanto como sus victorias. La pelea ya estaba perdida en las tarjetas. Cuando sonó la campana final, los jueces lo hicieron oficial. Frankie Randall, decisión dividida.
Y la primera derrota. Después de 97 peleas, después de casi una década de parecer indestructible ante los ojos de un continente entero, el invicto se había terminado. Lo que esa noche reveló iba más allá de una marca rota en el récord, reveló una falla en el sistema. El estilo de Chávez funcionaba contra rivales que aceptaban pelear su pelea. Se venía abajo contra cualquiera lo suficientemente frío como para negarse. Y lo peor es que esa falla ya había quedado expuesta antes, o de una forma todavía más clara, aunque el resultado oficial dijera otra cosa. Lo que Randall demostró con un knockout moral en enero del 94 ya se había visto en septiembre del 93. El problema real no había empezado con la primera derrota. Había empezado con un fantasma. Si Randall probó que Chávez podía caer, Pernell Whitaker probó algo que duele más, que podía ser completamente anulado, borrado del ring sin necesidad de tirarlo a la lona y sin necesidad de golpearlo demasiado fuerte, sin necesidad de nada que se pareciera a una guerra. Whitaker lo hizo desapareciendo. Se movía como si las reglas del espacio fueran distintas para él. Tiraba desde ángulos que no deberían existir. Estaba ahí y no estaba. Contra la mayoría de rivales su estilo parecía una exhibición de arte. Contra Chávez fue una cirugía. La pelea llenó el Alamodome de San Antonio con más de 60.000 personas. Y se vendió como el choque definitivo entre dos invictos. El tanque contra el fantasma. El destructor contra el artista. Pero desde el primer round quedó claro que no iba a ni haber choque. Lo que hubo fue una clase. Whitaker estableció una distancia que Chávez no pudo cerrar en 12 rounds completos. No porque fuera solamente rápido, que lo era, sino porque leía cada movimiento del mexicano antes de que ocurriera. Sabía cuándo iba a avanzar. Sabía cuándo iba a lanzar la derecha al cuerpo. Y que era su arma principal. Sabía cuándo iba a intentar cortarle el ring por la izquierda. Y cada vez, sin una sola excepción en toda la noche, estaba un paso adelante. Chávez tiraba al aire. Golpeaba guantes, hombros, antebrazos, cualquier cosa menos carne limpia. Whitaker going in with Chavez. By this point, the strategies are no big secret. The other, one fighter fights the other's fight. That could be a mistake. Perseguía una sombra que cambiaba de lugar cada vez que creía haberla alcanzado. La distancia entre ambos parecía siempre la misma, lo suficientemente cerca para que Chávez creyera que podía llegar, que lo suficientemente lejos para que nunca llegara. La frustración fue creciendo round a round de maneras que nunca se le habían visto a Chávez. Y la frustración de un peleador como él es algo particularmente duro de ver, porque toda su existencia en el ring depende de imponer su voluntad, de hacer que el otro pelee donde él quiere, al ritmo que él marca, en la distancia que él necesita. Cuando no puede hacerlo, cuando el otro simplemente no está donde debería estar, no tiene alternativa. Y no hay plan B. No hay recurso de emergencia ni variante táctica guardada para estos casos. Chávez probaba por la izquierda y Whitaker ya no estaba ahí. Intentaba cortarle la salida y Whitaker encontraba un ángulo de escape que no debería existir. Lanzaba la derecha al cuerpo, su mejor arma, y conectaba codos, aire, nada. Whitaker mientras tanto hacía lo suyo. Jabs que llegaban y se iban como relámpagos. Combinaciones cortas que sumaban puntos con una consistencia fría e implacable. There's a right hand to the top of the head. Whereas Chavez looks like he's punching everything he's got. Pretty good right hand there by Chavez. Well, will Chavez in his haste make a long night, but if he does, he himself... En los rounds intermedios bajó las manos, invitando a Chávez a tirar con la guardia completamente abierta, demostrando delante de 60.000 personas que ni con esa ventaja podía tocarlo. No era fanfarronería, era un hecho demostrable en tiempo real. Cuando llegaron los rounds finales, cualquiera que hubiera visto la pelea con los ojos abiertos sabía quién había ganado. Whitaker, sin discusión posible, y con una superioridad sostenida durante 12 rounds que no dejaba espacio para el debate honesto. En velocidad Whitaker, en precisión Whitaker, en defensa, en movimiento de pies, en selección de golpes, en control de la distancia. Whitaker en todo. Lo único que Chávez ganó fue la categoría de avance y presión, y esas dos cosas no sirvieron para nada porque nunca se tradujeron en golpes limpios.
pero los jueces dijeron empate. Decisión mayoritaria. Y ahí se abrió una herida que no ha cerrado y probablemente no cierre nunca. Si lo que hizo Whittaker durante 12 rounds completos no alcanza para ganar, la pregunta se vuelve inevitable y muy incómoda. ¿Qué es ganar cuando el mito más rentable del boxeo latinoamericano está del otro lado del ring? Protegieron los jueces un negocio que movía decenas de millones en contratos de televisión, boletos y patrocinios. Y protegieron una narrativa que un país entero necesitaba seguir creyendo para seguir comprando pay-per-views. Si eso fue empate, ¿cuántas otras veces el sistema intervino silenciosamente para que la leyenda no se cayera cuando debía caerse? No hay manera de probarlo con certeza, pero la sospecha quedó plantada para siempre. Tal vez el invicto nunca fue tan invicto como parecía. Tal vez la leyenda necesitaba más que un par de puños para sostenerse. Y tal vez necesitaba también a 3 personas con tarjetas dispuestas a ver algo que no había ocurrido. Whittaker expuso una crisis de identidad boxística en el sentido más real del término. Chávez era un destructor, un hombre cuya razón de existir dentro de las cuerdas era avanzar y romper al otro. Pero cuando no había nada que destruir, porque el rival simplemente no estaba donde tenía que estar, no quedaba nada, sin la capacidad de imponer la guerra que necesitaba. Y Chávez se convertía en un hombre caminando hacia adelante sin propósito, tirando golpes que no conectaban, gastando energía que no producía resultados. Y lo que lo hace todavía más revelador, nunca lo resolvió. No cambió su estilo después de esa noche. No sumó herramientas técnicas. No aprendió a cortar el ring de formas distintas, ni a pelear a contraataque, ni a trabajar la distancia larga. Siguió siendo un tanque que avanza en línea recta, extraordinariamente efectivo hasta que el terreno ya no lo permite. Whittaker fue ese terreno, Randall fue otro. Y lo que venía después iba a ser peor que ambos, porque no iba a ser un rival con un plan inteligente ni un fantasma imposible de atrapar. Iba a ser algo contra lo que no existe plan ni voluntad que sirva. Lo que viene ahora cambia el sentido de todo lo que se ha contado hasta aquí. Durante años el estilo de Chávez parecía una ventaja absoluta. Avanzaba siempre, aceptaba golpes que otros evitarían y tarde o temprano la pelea giraba a su favor. Cuanto más tiempo pasaba, más seguro parecía el resultado. No era un boxeador que dependiera de un momento espectacular, sino de un proceso largo, incómodo y agotador para quien tuviera delante. La intención de liquidar en este tercer episodio a su contrincante, gancho izquierda al hígado. Él ha concentrado buena parte de su castigo a la de poner término a la pelea. Si no se le... El rival podía empezar bien, incluso ganar varios asaltos. Pero la sensación era la misma. La presión no desaparecía nunca. Sin embargo, ese funcionamiento tenía una condición que casi nadie consideró importante. Para pelear así necesitaba permanecer frente al rival, no boxear desde fuera ni administrar la distancia ni esperar errores. Debía quedarse delante y convertir cada round en un intercambio constante. Y cada intercambio dejaba desgaste. No se notaba en una noche, ni en 2, ni en un año. Se notaba cuando pasaban muchos. Porque lo que en una pelea parece resistencia, en una carrera larga se convierte en acumulación. La pelea con Meldrick Taylor encaja exactamente ahí. Durante la mayor parte del combate Chávez no estaba controlando la pelea. Estaba sosteniéndose dentro de ella. Seguía avanzando y tratando de cerrar el espacio, pero recibía más de lo habitual y round tras round aceptaba castigo para conservar una sola posibilidad: que apareciera un momento final. Ese momento llegó y cambió el resultado. Pero no cambió lo ocurrido antes. Durante 11 asaltos había estado pagando un precio que no se veía en el marcador. Potencia destructiva de un Julio César Chávez que no acaba con un golpe, sino demoliendo. La victoria ocultó la señal y el público recordó la remontada, no el desgaste que la había precedido. Meses más tarde apareció Frankie Randall y no intentó superarlo con fuerza ni entrar en la guerra habitual. Hizo algo distinto. Impidió que la pelea ocurriera en el lugar donde Chávez era superior. Se movía lateralmente. Respondía en cuanto entraba y obligaba a reiniciar cada avance. Por primera vez Chávez caminaba hacia golpes sin imponer la distancia y entonces ocurrió lo que nunca había pasado. Cayó a la lona. No fue casualidad ni desconcentración, fue la consecuencia de entrar repetidamente sin asegurar el intercambio. Aquella noche no solo perdió una pelea, cambió la percepción que existía sobre él.
porque dejó de parecer inevitable. Después llegó Pernell Whitaker y el problema fue todavía más claro. No hubo choque continuo ni intercambio prolongado, hubo persecución. Chávez avanzaba y encontraba espacio vacío, lanzaba y conectaba poco, insistía y volvía a empezar mientras el rival marcaba el ritmo desde fuera. Durante 12 rounds la pelea ocurrió fuera de su alcance. El empate quedó en las tarjetas, pero el ring mostró otra cosa. Existía un tipo de rival al que no podía obligar a pelear como necesitaba, y sin esa condición su estilo perdía eficacia. Y el tiempo terminó de aclararlo todo con Oscar de la Hoya. Ya no era solo cuestión de estilo, era acumulación. La velocidad de reacción era menor, la recuperación más lenta y cada impacto tenía efecto inmediato. Desde los primeros asaltos las combinaciones llegaban antes de poder responder y el avance seguía presente. Pero ya no generaba presión sino exposición. En el cuarto round apareció el corte y no por un golpe extraordinario sino por muchos. La herida cambió la pelea porque evidenció algo que llevaba años formándose. El cuerpo ya no respondía igual. La detención médica no fue un instante aislado, fue la suma de todos los anteriores y la confirmación de que el desgaste también decide combates. Ahí el patrón se completa. Taylor mostró el límite sin romperlo. Randall demostró que podía caer. Whitaker que podía ser neutralizado y de la Hoya que el desgaste ya era definitivo. Y entonces el final del Hilton se ve distinto. En los últimos segundos Taylor solo necesitaba mantenerse lejos. Pero permaneció delante y cuando se quedó en la distancia equivocada apareció la derecha. El golpe cambió el marcador, no la tendencia. Aquella noche la historia giró porque todavía quedaba el tiempo suficiente para conectar, no porque todo estuviera bajo control. Por eso la discusión continúa. No es únicamente la decisión del árbitro, es entender qué representaba ese momento dentro de todo lo que vino después. Ni si la campana sonaba antes, el desenlace habría llegado años antes y el resto de la carrera se habría interpretado de otra manera. Aquella noche el mito no se salvó, solo se retrasó. Y lo que ocurrió después terminó confirmándolo. Si esta historia te hizo ver esa pelea de otra forma, deja un like y suscríbete porque aquí no se recuerdan peleas sueltas, se reconstruyen historias completas. Nos vemos en el próximo video.